Doctor, con respecto al artículo 235.2 de rentas exentas, durante el año 2018 lo modificaron y dijeron que los ingresos sometidos a la CAN eran rentas exentas. Anteriormente, por varios conceptos que había dado la DIAN y diferentes tributaristas, lo metían esos ingresos como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pero este año, nuevamente en el 2019, el 235-2 lo cambiaron y pusieron régimen simple allí. Y lo único que hacen es mención que no desconocen los convenios o los acuerdos con otras naciones, pero las rentas exentas de la DIAN, de la CAN la quitaron. Entonces, queda ahí como sí, queda como un vacío, queda en principio un vacío porque usted tiene razón en la primera parte, es decir, que los beneficios tributarios tienen que estar en la ley. Si no están en la ley, pues complicado porque yo no puedo cogerme de algo que no está, pero en mi sentir lo que ocurre allí es que van a prevalecer todos los CDIs, que son convenios de doble imposición. Es decir, tocaría estar muy pendiente con esos países que estaban allí, porque es que incluso la caña quedó reducida. O sea, nació con 5, quedó ya prácticamente, ya te quedas con 3. Entonces sería más bien estar pendiente de los convenios que se hagan con cada país, que seguramente se tienen que respetar. Pero el pedacito sí quedó el vacío, no queda un vacío. Como está, pues eso no está incluido como renta exenta. Punto. Si me tocara tomar una decisión ya hoy. Buenas tardes. Disculpe, en la renta presuntiva dice las 19.000, o sea que se puede restar las primeras 19.000 VT de activos vinculados al sector agropecuario. ¿Esos son activos o ingresos? Activos. ¿Activos? Sí. Muchas gracias. Ok. Listo. Y aquí a la izquierda, don Marco Aurelio. Buenas. Si yo era sujeto pasivo del impuesto a la riqueza en el 2018, pero en el 2019 como incrementó la base, ¿sigo presentando el impuesto al patrimonio? Ah, claro, porque es que es diferente. El impuesto de la riqueza se acabó y se acaba como murió allá. Simplemente usted la foto que se toma ahorita es una foto totalmente diferente. Haga de cuenta que usted cambió de familia o usted cambió de barrio. Ya le tomaron una foto fue con su realidad económica el 1 de enero del 2019. Si cumple con el precepto legal de un patrimonio líquido superior a 5.000 millones ya. Por eso, ¿lo sigo presentando el impuesto al patrimonio? Claro, es que ahora sí, y es que ahora sí se va a llamar impuesto al patrimonio. Ahora no es va a llamar impuesto a la riqueza. Y de pronto lo que está diciendo acá es que una cosa era la riqueza como venía y como las personas naturales acababan el tercer año pasado. Recuerde que el año pasado ya no pagaron las jurídicas, pero las personas naturales sí. Entonces aquí, no es que, digamos que la expresión, no sé hasta dónde esté bien dicha, sigo o no, diga más bien, nació otro bebé. Haga de cuenta que tuvo otro bebé con las mismas obligaciones. ¿Sí? Eso. Bueno, muy bien. Terminamos en la jornada de la mañana. Por favor, el salón va a estar cerrado, sacar todos sus elementos, todo, por favor, libretas, libros, esferos, carteras, computadores, maletines, etcétera. Gracias. ¿Has oído hablar sobre facturación electrónica? Es un documento que soporta tus transacciones de venta sin usar papel. Se genera y se entrega de manera digital, manteniendo los mismos efectos legales. Con Word Office tienes el mejor software contable y financiero. Y ahora también tendrás los servicios de facturación electrónica de manera integrada y automática, sin procesos adicionales y sin intermediarios.
Y olvídate del formato XML, la generación del CUFE, la firma digital, el código QR y todos los requisitos legales exigidos para la generación de una factura electrónica. WordOffice hace todo esto por ti. Tus clientes recibirán vía email la factura en formato XML firmada digitalmente, su versión en PDF, tal como lo exige la DIAN, y sabrás automáticamente si tu factura fue recibida, aprobada o rechazada. Tendrás actualizados los inventarios, impuestos y toda la información contable sin hacer nada adicional. Somos proveedores tecnológicos autorizados. Simple, WordOffice. Buenas tardes. Me presento, mi nombre es Eric Ferenbach y vamos a hablar de un tema que está muy de moda actualmente, adicional a la ley 1943, y es el tema de la facturación electrónica. Entonces hablemos que la facturación electrónica es un hecho, es algo que ya está funcionando desde hace varios años, muchos años, pero hoy vamos a hablar concretamente de la facturación electrónica en WordOffice. Inicialmente vamos a ver qué es la factura electrónica, básicamente, en palabras muy sencillas. La factura electrónica es exactamente lo mismo que conocemos como una factura de venta preimpresa o por computador. Cumple exactamente los mismos objetivos. Lo único diferente es que no es un medio físico, es un medio magnético, un medio electrónico. Soporta transacciones de venta, bienes y o servicios y se maneja mediante sistemas computacionales. Eso es básicamente la factura electrónica, no es más. Tiene unas características muy específicas, lógicamente muy diferentes a lo que es una factura física en papel. Utiliza un formato llamado XML, es un formato específico establecido por DIAN en Colombia. Este formato también es utilizado en otros países, como en Perú, por ejemplo. Es un formato específico que fue elegido por la DIAN, podía escoger muchos otros, pero este fue el que eligió la DIAN específicamente. Lleva una numeración consecutiva, lógicamente autorizada por la DIAN, es decir, que cuando ustedes van a facturar electrónicamente, igualmente tienen que entrar a la página de DIAN y solicitar una resolución de facturación, específicamente facturación electrónica. Seguramente muchos de ustedes ya lo han hecho, otros no. Debe cumplir con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. Todos conocemos los requisitos que debe llevar el NIT del adquiriente, debe llevar el NIT del facturador, debe llevar la fecha, debe llevar, bueno, X cantidad de requisitos. Exactamente los mismos requisitos debe cumplir la factura electrónica. Incluye la firma digital o electrónica para garantizar la autenticidad e integridad, porque ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a definir que esa factura es auténtica, es real? Entonces lleva una firma digital, una firma electrónica. ¿Qué es eso de la firma electrónica? Muchos de nosotros, muchos aquí son contadores, saben muy bien cómo se maneja el tema de la firma en los impuestos, ¿cierto? Es algo similar. Para la DIAN, cuando usted firma el impuesto, tanto el representante legal como el contador o revisor fiscal de la empresa que está obligada a hacerlo, pues lo que está haciendo es establecer que esto es auténtico, que efectivamente ese impuesto es real, que las cifras que están allí son auténticas. Lo mismo sucede con una factura electrónica. Eso es lo que establece esa firma electrónica. Incluye un código único de factura electrónica o llamado CUFE. Siglas código 1, código único de factura electrónica. ¿Qué es ese CUFE? Simplemente son una serie de datos, por ejemplo, el NIT del adquiriente,
el NIF del facturador, el valor antes de impuestos de la factura, el valor del IVA, el valor del hipoconsumo, el total de la factura y otra serie de datos que unidos se les hace un proceso específico de forma electrónica y determina un código alfanumérico, letras y números. Ese CUFE es único por factura, es decir, no puede existir dos facturas que tengan el mismo CUFE. Es como cuando ustedes compran un computador, ese computador tiene un serial, ¿cierto? Que identifica ese computador que usted compró y que es diferente a cualquier otro. El CUFE de cada factura es eso, el serial de la factura. Muy bien. Vamos ahora a hablar de quiénes son los que participan en el proceso de la facturación electrónica. Los actores del proceso son 4. Primero, facturador electrónico. Es aquel obligado o voluntario de facturar electrónicamente. El que expide la factura y el responsable de esa generación de esa factura. Él es el responsable y solo él, el facturador electrónico. Segundo, proveedor tecnológico. La DIAN creó esta figura de proveedor tecnológico. WordOffice Colombia SAS es un proveedor tecnológico. Ahora, no cualquiera puede ser un proveedor tecnológico. Para poder llegar a ser un proveedor tecnológico, ser aprobado por DIAN, tuvimos que haber pasado una cantidad de procesos muy específicos para poder llegar a este punto. Entonces, ¿qué hace el proveedor tecnológico? Presta un servicio. ¿Y qué servicio es el que presta? Presta el servicio de generar todos los procesos de la factura electrónica. Entonces, simplemente le dice al facturador electrónico, señor facturador electrónico, usted no se preocupe, yo me encargo de todo. ¿De todo en qué sentido? De tomar su factura, procesarla, enviarla a la DIAN, que la DIAN la apruebe y luego enviársela ¿a quién? Al adquiriente, al cliente. Eso hace un proveedor tecnológico. Y eso es lo que hace WordOffice como proveedor tecnológico. Tercer actor, el adquirente. Llaman adquirente, adquiriente, exactamente lo mismo. Es simplemente el comprador, el cliente, a quien se le vendió el producto o servicio. Y por último, la DIAN, que es el validador que esa factura es correcta, que esa factura es real, que efectivamente lo que dice allí es correcto. 4 actores. En esta figura vemos el proceso de facturación electrónica como lo conocemos hoy. ¿Por qué digo que hoy? Porque de acuerdo a la ley 1819, se estableció que a partir del 2019 se iba a manejar un sistema de facturación electrónica con validación previa. Seguramente ustedes han escuchado que usted tiene 48 horas para enviar la factura electrónica a la DIAN, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? Ok, con la validación previa ya no. Debe ser en línea, en tiempo real. En tiempo real. Es como cuando usted va a un almacén y paga con su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito. El proceso es inmediato. Le descontaron de su cuenta o le cargaron a su tarjeta el valor que corresponda así. La factura electrónica debe funcionar igual. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso? Existe un facturador electrónico obligado a facturar electrónicamente. Él puede elegir 2 opciones para facturar electrónicamente. La primera y la más común es contratar ¿a quién? A un proveedor tecnológico. Y la segunda es él mismo desarrollar una aplicación
que le permita facturar electrónicamente. Tiene dos opciones. La primera opción, que es manejar como proveedor tecnológico, simplemente está en las flechitas de color rojo, que ustedes ven en la gráfica. Ahí dice claramente que el proveedor tecnológico toma la información del facturado electrónico, hace una serie de procesos, le envía esa información a la DIAN. Allí dice que 48 horas, repito, eso es como se manejaba hasta el 31 de diciembre del 2018. Digamos que el tema de la facturación electrónica con validación previa está en proceso todavía en la DIAN. Digamos que todavía no ha salido, están trabajando con nosotros, los proveedores tecnológicos. La DIAN nos ha tenido muy en cuenta en este proceso. Ya hemos tenido unas 3 reuniones específicamente con DIAN, todos los proveedores tecnológicos, para, digamos que, colaborar en este proceso. Y una vez que la DIAN ha aprobado la información, el proveedor tecnológico se encarga de enviárselo ¿a quién? Al adquiriente. Eso es básicamente lo que está, repito, en las flechitas de color rojo. Cuando la empresa decide ser directamente, o sea, desarrollar su propio software para facturar electrónicamente, es lo que aparece en flechas de color oscuro, color azul. Es decir, directamente envía la información a la DIAN, y una vez que la DIAN ha aprobado, le envía directamente ¿a quién? Al adquiriente. En este caso, WordOffice, ¿qué papel desempeña? El que está en la mitad, proveedor tecnológico. Muy bien. ¿Qué hace WordOffice cuando ustedes generan una factura? ¿Cuál es el proceso? Entonces, ustedes simplemente en WordOffice, seguramente aquí, si no todos conocen WordOffice, genera usted su factura, como siempre lo ha generado. La genera, incluye toda la información. Luego, WordOffice hace unos procesos. Usted simplemente hace un clic en un botoncito que se llama comprobante electrónico. Procesa WordOffice esa factura o ese documento electrónico, se lo envía a la DIAN la recibe, la valida y luego se lo envía ¿a quién? Al cliente. Las comparaciones son odiosas, pero hay veces que hay que hacerlas. Y vamos a comparar un poquitico lo que es WordOffice como proveedor tecnológico y otros proveedores tecnológicos que no son casas de software. Me explico. ¿Qué ventaja tiene WordOffice sobre los demás? Que WordOffice es un software contable y al mismo tiempo es ¿qué? Un proveedor tecnológico. Me explico. Usted contrató a la empresa XYZ para que sea su proveedor tecnológico. Usted tiene el software ABC. Usted tiene que hablar con ellos le tienen que decir a usted, oiga, yo necesito que usted me pase la información en archivo plano, o necesito que usted me pase la información de esta manera para yo podérsela procesar. En WordOffice no. WordOffice, como conocemos de cómo está hecha esa factura que generamos en nuestro propio software, porque nosotros lo hicimos, pues WordOffice toma la información, la procesa y genera la factura electrónica automáticamente. Entonces, ventajas o comparaciones. Migración de datos. ¿En WordOffice necesitamos migrar algo? ¿No? La información está ahí. La tomamos y hacemos el proceso. Interfaces. ¿Será que hay interfaces en WordOffice? No existen interfaces. No necesitamos interfaces. Cualquier otro proveedor tecnológico, que no sea casa de software, sí necesita hacer una interfase. ¿Y qué genera una interfase? ¿Qué genera? Errores, problemas, dolores de cabeza. Plataformas de terceros, no necesitamos. Certificado digital, ya está incluido. Ajustes de información, ya está incluido. Tiempos de implementación. Otros proveedores tecnológicos dicen, eso se demora 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. En WordOffice hablamos de horas. Horas. ¿Personal técnico necesita personal técnico adicional?
Usted lo puede hacer. No es difícil y lo vamos a mirar. Formato personalizado. El mismo formatico que usted tenía para imprimir sus facturas de venta, el mismo formato, tal cual, el que usted tiene diseñado en WordOffice. Solamente es agregarle 2 campos y ya. Con otro proveedor tecnológico tiene que diseñar el formato completo, todo, para poder generar su factura electrónica. Bien, beneficios de WordOffice. Entonces, lo que hemos hablado, es integrado. Eso es lo más importante. Lo que queremos que ustedes tengan muy en cuenta es integrado. El software contable, o donde usted genera la factura, y el tema de facturación electrónica. Todo está unido, integrado. Aquí no hay interfaces como lo dijimos, no hay reprocesos, no hay indexaciones, mayorizaciones. Eso no existe en WordOffice. Emisión de documentos electrónicos completamente automático, no se requiere procesos adicionales. Gestiona tanto la emisión como la recepción de la factura electrónica, permite simplificar y hacer más eficientes los procesos empresariales. Es una solución flexible, se ajusta a los formatos de impresión personalizados de cada empresa, porque usted diseña su formato. Bien. Hablemos de otros beneficios. Cuando uno habla de factura electrónica, y muchos empresarios dicen, más plata que las NIF, que el sistema de gestión para el trabajo, que una cosa, que la otra, y ahora la factura electrónica. Si nos ponemos a echar números, y usted echa números con respecto a lo que usted se gasta, o la empresa se gasta, mandando a imprimir la factura, enviándola por correo certificado, todos los procesos que tiene que hacer, se va a ahorrar mucho dinero con la facturación electrónica. Echando números exactos. Ante cualquier cambio de legislación cuenta con soporte de actualizaciones directamente con WordOffice, actualización automática de datos de sus clientes. Este es un tema importantísimo y muy interesante. Usted va a empezar a facturar electrónicamente. Usted tiene que tener actualizados los correos electrónicos de sus clientes para poderles enviar la factura electrónica, ¿cierto? Pues WordOffice le presta un servicio donde a usted automáticamente desde WordOffice le va a enviar al cliente un correo electrónico diciéndole, señor cliente, por favor, actualíceme su información. Indíqueme su dirección, teléfono, correo electrónico donde desea que le enviemos la factura electrónica y otra serie de datos. Y esa información, él simplemente responde el correo y esa información automáticamente, usted no tiene que subir información ni ningún otro proceso. ¿Va a quedar en dónde? En WordOffice. Automáticamente. Si desea realizar pruebas en el proceso de facturación electrónica, usted lo puede hacer en WordOffice. Usted puede hacer pruebas si quiere hacerlas. Queremos estar seguros que todo está bien. Listo, pruebe, tranquilo. Y por último, y el más interesante, y es lo que la factura electrónica abre, nos abre las puertas de la contabilidad automática o contabilidad totalmente en línea. Usted va a recibir las facturas de sus proveedores, el XML de sus proveedores, WordOffice va a tomar ese XML y automáticamente lo va a contabilizar, va a afectar el inventario, que va a hacer todo. Es decir, que la causación que tenemos que hacer en la famosa factura de compra que conocemos de WordOffice, el software la va a hacer totalmente automática, basado en la factura que su proveedor le envía a usted. Interesante. Conclusiones y recomendaciones. En Latinoamérica, WordOffice, o más de 14.500 empresas, ya facturan electrónicamente con WordOffice. Son aproximadamente, o sea, hasta diciembre del 2018 teníamos una cifra de más de 12 millones de documentos electrónicos generados. 12 millones. ¿Por qué? Porque en Perú llevamos 6 años y facturando electrónicamente unos 2 años. En Ecuador llevamos facturando electrónicamente unos 4 años.
De ahí esa cifra. WordOffice Colombia SAS es un desarrollador de software contable WordOffice y adicionalmente es proveedor tecnológico autorizado. La facturación electrónica en WordOffice no es difícil. Yo ya lo he hecho en 3 empresas. Lógicamente, en WordOffice, porque nosotros somos facturadores electrónicos y venimos facturando electrónicamente desde junio de este año, del año pasado, perdón. Y lo implementé yo directamente, cómo se implementó todo el tema de la facturación electrónica. Lo he hecho en 3 empresas más y efectivamente no es un proceso complicado. Repito, comparándolo con otros proveedores tecnológicos, esto es muy fácil, esto no tiene misterio. Esto no hay que hacer unos cursos y una cantidad de cosas que toca hacer y que toca generar archivo plano y que toca hacer. No, aquí es muy fácil. La facturación electrónica en Colombia es un hecho y aquí quiero que quede claro para ustedes. Es tan el hecho, y seguramente ustedes lo leyeron en la ley 1943, que para que usted pueda indicar a la DIAN y que la DIAN pueda aceptar la procedencia de los impuestos descontables, costos y gastos deducibles, estos deberán estar soportados con factura electrónica. Tienen que estar soportados con factura electrónica. Muy pronto lo va a tener que hacer. Es un hecho. Bien. Nuestra principal recomendación es iniciar cuanto antes con el proceso de facturación electrónica de su empresa. No deje todo para última hora. Somos colombianos y siempre dejamos todo para última hora, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes no lo hagan. Después estamos corriendo con el proceso. Mire que me pasó esto, mire que me pasó lo otro. Y esto es un tema, con todo respeto con la SNIF, que fue otro tema que vimos grandísimo, que cambió muchas cosas. Este es un tema del día a día. Es que si usted no puede facturar electrónicamente, la empresa simplemente la cierran. Y ustedes saben muy bien que la sanción es esa. Si usted está obligado a facturar electrónicamente y no lo hace, le pueden cerrar su empresa. Así de sencillo. Entonces, el tema es muy importante. Bueno, este era un recorderis de pronto y de pronto enseñarle a algunas personas que de pronto no están metidos en el tema de la facturación electrónica como estoy yo hace varios años, enseñarles un poquitico de lo que es la factura electrónica y lo que ofrece WordOffice con respecto al tema. Entonces, bueno, muchas gracias. Y a continuación viene el doctor Humberto Ricaurte con otros temas también muy importantes. Bueno, doctor Humberto Ricaurte Riveros, abogado y contador público de la Universidad Libre de Colombia, con estudios en finanzas públicas de la Escuela de Administración Pública ESAP, especialista en tributación de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor de las especializaciones en impuestos de la Universidad Piloto, Universidad Santo Tomás y actualmente la Universidad Externado de Colombia, en la especialización de gerencia y administración tributaria. Apoderado en procesos litigiosos en temas relacionados con impuestos, asesor de empresas nacionales y multinacionales. Director de la firma Ricaurte Consultores Asociados SAS. Le damos con un aplauso al doctor Humberto Ricaurte Riveros, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, muy complacido por la invitación que nuevamente me hizo WordOffice de venir a compartir con ustedes estos temas de actualización tributaria. Muy complacido con ustedes también por la presencia y bueno, esperando que por el resto de la tarde suframos de un buen insomnio para que nos podamos llevar algunas inquietudes relacionadas con la reforma. He pensado que por la importancia de los temas y digamos de lo grueso de la reforma tributaria, cambié el orden de la presentación. Se había hablado de que íbamos a hablar primero del impuesto a las ventas. He pensado que, además, se nos ha cortado el tiempo
que la primera parte de la charla la vamos a dedicar a un nuevo impuesto que nació con esta reforma tributaria y que seguramente que va a tener mucha trascendencia. Trae cosas novedosas. Creo que el gobierno nacional, ante el fracaso del monotributo y de querer regularizar a los comerciantes y demás contribuyentes informales, en esta oportunidad sí está haciendo un buen intento para que todos los informales se formalicen y aquellos que estamos de alguna manera formalizados, pues digamos que se nos haga la vida respecto a los impuestos un poco más sencilla. Entonces la ley 1943 nos trae un nuevo impuesto que se denomina impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Entonces, miren, si estamos hablando de un nuevo impuesto y retomando lo que dijo el doctor Mauro Alirio esta mañana, pues seguramente que va a tener todos los elementos del tributo, los 5 elementos, y la ley los debe contener porque si no sería inconstitucional. Por mandato constitucional tiene que tener esos 5 elementos del sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, y eso es lo que vamos a encontrar. Y se instrumentaliza a través de unas normas de procedimiento a efectos de que se pueda cumplir con la obligación. ¿Qué es el objetivo? ¿Qué es lo que está buscando? Impulsar la formalidad, disminuir las cargas formales y sustanciales y simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Miren que resalté voluntario. Esto va a ser para el que se quiera acoger al régimen de simple de tributación, denominado simple. No vamos a confundir con el régimen simplificado de impuesto a las ventas, que como lo vamos a ver, desapareció. Desapareció del estatuto tributario ese régimen simplificado de impuesto a las ventas. Entonces, va a ser voluntario, pero los contribuyentes que lo quieran hacer voluntario deben de cumplir con algunos requisitos. Vamos a ver que cumplidos los requisitos y el que se quiera acoger va a tener, desde el punto de vista de la tarifa, unos beneficios bien importantes. Desde el punto de vista procedimental, de pronto las cargas no es que se modifiquen mucho, pero en última lo que más le duele al contribuyente que es el bolsillo. De tal manera de que siempre seguiremos los contadores teniendo a quien asesorar, porque siguen continuando algunas cargas formales importantes. ¿Qué tenemos? ¿Qué características tiene? Sustituye el impuesto a la renta para esos contribuyentes que se acojan al simple, al régimen de tributación simple. Esto quiere decir que van a presentar una declaración de impuesto unificado simple y no van a presentar declaración de impuesto a la renta. Y no solo no van a presentar declaración de impuesto a la renta, sino que el plazo vence este año para los entes territoriales para que determinen el impacto del simple en los territoriales de industria y comercio, sino que también a partir del año entrante va a integrar el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio y avisos y tableros. Entonces que vamos a tener 3 impuestos en una sola presentación y esto va a estar muy bueno. Ojalá se logre lo del impuesto de industria y comercio, porque todos hemos vivido digamos que esa dificultad de cumplir con las obligaciones de los impuestos territoriales, primero porque cada territorio quiere que se le tribute en su territorio. Entonces eso ha dado a muchas interpretaciones, tanto que incluso la ley 18 y 19 del 2016 trajo como algunas precisiones del principio de territorialidad. Pero aquí digamos que todo se va a integrar y, como lo veremos más adelante, en una sola declaración el contribuyente tendrá que informar cuál es el porcentaje de participación en los ingresos, el total de los ingresos de cada municipio, y será el gobierno nacional y será la DIAN la que haga la distribución a los municipios. Pero nos van a quitar a nosotros esa necesidad de estar interpretando y estar estudiando. Afortunadamente ahorita ya estamos en internet, se consigue todo.
pero aún así nos toca estar leyendo cada uno de los acuerdos para entender cómo son los impuestos territoriales. Entonces vamos hacia algo muy positivo. Bien, integra el IVA solo para quienes desarrollen estas actividades, que son tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Con esto me adelanto, bueno, lo de las peluquerías, desde el anterior ya venían insistiendo en que el monotributo iba destinado a las peluquerías y a los minimercados. Siempre insisten con las peluquerías. Bueno, yo no es que conozca mucho de ese negocio, pero sí, parece que es muy bueno, porque si ustedes miran en la ley 1819, también hacían referencias a que el monotributo estaba invitando a las peluquerías para que se formalizaran. Parece que allí hay un nivel de tributación que podría, a nivel individual, digamos que ser pequeño, pero ya por el sector puede ser bien importante para la tributación y para el ingreso de las rentas del gobierno nacional. Bien, integra aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo de crédito tributario, y por favor aquí tenemos que subrayar aportes del empleador. ¿Esto qué quiere decir? Que si está integrando aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo de crédito tributario, quienes se acojan a este sistema y calculen la tarifa van a poder descontar como descuento tributario los aportes a pensiones que hacen por sus trabajadores. Y esto sí me parece muy bueno. Aquí digamos que le hago propaganda al sistema, porque con el pago de la seguridad social estoy pagando mi impuesto, mi impuesto del régimen simple de tributación, vía descuento, pero digo, subrayen la palabra empleador, porque si Humberto Ricaurte se clasifica para ser del régimen simple de tributación, los aportes que hace Humberto Ricaurte directamente como persona natural al sistema de seguridad social, al que tenemos que hacer todos, esos no se pueden descontar. Algunos se ha dado la discusión de que aquí esa norma puede ser inconstitucional, porque sí pueden descontar los aportes que hacen de sus empleados, o si Humberto Ricaurte tiene 3 empleados, pues el aporte a pensiones de esos 3 empleados sí lo puede descontar. Y si tiene 10 empleados, pues con eso ya que pagó, seguramente que pagó el impuesto. Y seguramente que si tiene 3 empleados y durante un bimestre, no, porque se ha presentado una declaración bimestral o un anticipo bimestral, no generó ingresos, pues no va a tener impuesto, le va a quedar un crédito a favor para poderlo compensar cuando genere ingreso. Entonces, ahora, cada uno, y aquí se abre un campo importante para la planeación tributaria, tendrá que analizar el caso en concreto, pero la visión general es que es un sistema que realmente invita a que se participe en él. Entonces, decíamos que integra los aportes del empleador de pensiones mediante el sistema de crédito tributario. Quienes se vinculen al sistema van a gozar de los mismos beneficios de que gozan, pues, que actualmente contempla el 114-1 del Estatuto Tributario, ustedes ya lo conocen, que es el de que no pagarán la seguridad social sobre aquellos, perdón, la seguridad social no, los aportes, algunos aportes para fiscales sobre aquellos salarios que no sobrepasen el monto de 10 salarios mínimos legales mensuales. ¿Qué otras características importantes tenemos? Bueno, les comentaba que la anterior es el valor del aporte al Sistema General de Pensiones se podrá tomar como descuento tributario, y por último se podrá descontar, pero ya será en la última declaración. El descuento no aplica para la parte del anticipo que corresponda al ICA, pero esto en relación con los aportes. Me explico, como él va a integrar el sistema va a integrar no solo el impuesto a la renta, sino el impuesto a la industria y comercio, pues el componente de industria y comercio, pues lo tendré que tener en cuenta
o mejor, el crédito fiscal va a llegar hasta el monto del impuesto a la renta. Es decir, que si tengo impuesto de industria y comercio mínimo, se tendrá que cancelar el equivalente al impuesto de industria y comercio. No lo puedo afectar no lo puedo descontar con el pago de las pensiones. Y faculta a la DIAN para inscribir de manera oficiosa a aquellos contribuyentes omisos de IVA, impuesto a la renta o impuesto al consumo o impuesto de industria y comercio. Cuando dice de manera oficiosa es que si la DIAN detecta en sus cruces de información, en el análisis que ellos hacen de la información exógena, que hay algún contribuyente que estaba obligado a presentar declaración de renta y estaba omiso, lo puede incluir en este sistema. ¿Qué característica adicional tiene este sistema simple de tributación? Y con esto me adelanto a lo que vamos a revisar de impuesto a las ventas, y es que todos los que se inscriban al régimen simple de tributación serán responsables de impuesto a las ventas y actuarán como responsables de impuesto a las ventas, y a diferencia a que en el impuesto, en el régimen ordinario, llamémoslo así, impuesto a las ventas, digamos que existen, para efectos de los periodos se presentarán bimestralmente, los que llamábamos del régimen, pues todos serán del régimen común, porque ahora solo van a haber irresponsables del impuesto a las ventas, ya no podemos hablar del común y del simplificado. Pero digamos que se presenta, hay algunos contribuyentes que dependiendo del nivel de los ingresos, presentan bimestral y los que presentan cuatrimestral. Aquí todos van a ser responsables del impuesto a las ventas, pero la declaración se va a presentar anual, con anticipos mensuales. Ya, con anticipos mensuales. Con anticipos bimestrales. Bien, ¿cuál es el hecho generador? La obtención de ingresos susceptibles de incrementar al patrimonio. Digamos que esa es la regla general del hecho generador del impuesto a la renta. Todo ingreso que sea susceptible de incrementar al patrimonio que se perciba, realiza el hecho generador. La base gravable, ¿cuál va a ser? En el impuesto a la renta, la determinación de la base gravable, ustedes la vieron esta mañana. Esa es la determinación que trae el artículo 26 del estatuto, que es la de ingresos menos devoluciones, son los ingresos netos, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, menos costos, pues tienen la renta bruta, y menos deducciones la renta líquida gravable, salvo que existan otras exenciones. Aquí la base gravable es el ingreso. O sea que estamos hablando de una base gravable igual a ¿qué? A la industria y comercio. Porque la base gravable, la regla general de industria y comercio, ¿cuál es? El ingreso, salvo que existan algunas excepciones como actividades no sujetas a que la venta del activo fijo, que las actividades agropecuarias, pero en principio la regla general es que la base gravable es el ingreso, así lo vamos a tener acá. Entonces vamos a tener una base gravable basada en el ingreso ordinario y extraordinario, excluyendo las ganancias ocasionales y los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Respecto a los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, seguirán la regla general de la tarifa, pues del 10%, cuando se trate de la venta de activos que tengan la característica de activos fijos poseídos por más de 2 años. No tendrán esta caracterización, pero aquí ya aparece algo importante, porque miren ustedes que por el régimen ordinario, generalmente, desde el punto de vista de la tributación, ¿qué depuración le conviene más al contribuyente cuando enajena un activo fijo? La de ganancia ocasional. ¿Sí o no? Porque estamos hablando de una tarifa del 10. Pero si es una sociedad, estaremos hablando, y lo vamos a depurar por renta ordinaria, estamos hablando de una tarifa mínimo del 30. Es decir, que si yo voy a enajenar un activo poseído por menos de 2 años,
pues seguramente que la tributación va a ser importante. Y más ahora, si estamos hablando de bienes inmuebles, con todo lo que nos trajo la reforma que alcanzaron a ver algo esta mañana, de que ahora para vender las restricciones que trajo ese artículo 90 del Estatuto Tributario, en relación con que tienen que, bajo la gravedad del juramento, consignar en la escritura que están vendiendo sobre el valor real y que no hay ningún acuerdo subyacente en esa venta, cuando todos sabíamos que, por lo menos hasta el año pasado, muchos contribuyentes se ponían de acuerdo para establecer el precio de venta sobre el avalúo catastral. Eso se acabó. No puede ser ya, porque hay que, bajo la gravedad del juramento, y el notario les va a exigir a partir del 1 de enero, está exigiendo que bajo la gravedad del juramento digan que ese es el precio real. Ahora, pueden haber precios inferiores al avalúo catastral. Eso también se da, en algunos sectores del avalúo catastral está por encima. Pero lo que yo quiero mostrar acá es que si en este caso lo que se va a vender es un activo fijo por el sistema de renta ordinario, que yo les decía que tributaba al 30, seguramente que aquí va a tributar al 5, dependiendo del monto del ingreso, si no es muy alto el ingreso. Entonces miren que sí va a ser interesante el sistema. Bueno, y no se incluyen los ingresos no constitutivos de renta, pues que realmente los ingresos no constitutivos de renta en el caso de las personas naturales, básicamente que estaban reducidos al aporte a la salud y al aporte a las pensiones. No es mayor cosa. ¿Quiénes podríamos ser candidatos para pertenecer a este régimen? En primer lugar, los socios o accionistas que sean personas nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Las personas naturales, esa es la regla general. ¿Qué está diciendo? Los socios o accionistas sean personas naturales o extranjeras residentes en Colombia. Segundo, que tengan ingresos fiscales brutos ordinarios inferiores a 80.000 VTs. Ese valor que tenemos allí está relativo a la VT del año 2018. Pero mire que son ingresos de 2.600 millones de pesos. O sea que de todos modos sigue siendo pues atractivo. Y vamos a ver que quien tenga ingresos por 2.600 millones, digamos que esa es la base para poder pertenecer porque es con relación al año anterior. Pero seguramente que para este año van a ser, creo que está en 34.270 la VT, seguramente que van a ser 2.700 algo. Pero es que si nosotros tenemos 2.700 millones de pesos de ingreso y no va a llegar la tarifa al 11%, que es la retención en la fuente, por ahí ya digamos que resulta beneficioso, porque si ni siquiera llega al 11% y la retención en la fuente es el 11%, pues digamos que se quita el contribuyente que no tiene un margen importante de rentabilidad. Digamos que la rentabilidad de los contribuyentes cuando está en el 5%, pues seguramente que les va a dar saldo a favor y entre en todo el trámite de solicitar un saldo a favor. No vaya y sea que de pronto de tener saldo a favor resulten pagando 5 veces más de lo que estaban solicitando. Pues digamos que aquí el beneficio que se va a tener es que, si bien es cierto, se va a tributar sobre el ingreso, y si se tributa sobre el ingreso, pues respecto a la procedencia de sus costos y deducciones, no va a haber ninguna discusión. Y no va a haber ninguna discusión porque no va a ser importante para la determinación del impuesto. O sea que va a servir para que muchos contribuyentes que tienen algún tipo y que muchas veces, digamos que no son muy ordenados en la preparación de la información contable y en la preparación de la información para efectos de su declaración de renta, pues hombre, aquí van a tener una bonita oportunidad de regularizarse con una tributación a una tarifa mucho menor que la que se tiene en este momento por el sistema ordinario.
Bueno, las nuevas empresas, esto con relación, pero pueden haber nuevas empresas. Entonces, la nueva empresa, si al finalizar el año, ya estoy hablando de 2.700 millones de pesos, pues porque es la misma cantidad de las 80.000 VTs, pero relacionada a la VT de este periodo. Entonces, pues la nueva empresa no va a saber, digamos, ojalá a toda empresa le cumplieran los presupuestos. Entonces, si la empresa se excede del presupuesto, al cierre del ejercicio, su declaración tendrá que presentarla por el sistema ordinario y digamos que automáticamente quedará por fuera del régimen. Bien, como sucede siempre que en todas las reformas tributarias, pues hecha la ley, pues todo el mundo empieza a mirar cómo la cumple. Entonces, la ley, entendiendo eso, creó, digamos, algunas salvaguardas para que no se vaya a eludir el cumplimiento de la ley. Porque entonces ya las personas, alguno puede pensar, bueno, si yo estoy sobre el límite de 2.800, pues divido la operación. Entonces, una empresa va a facturar 1.400 y la otra empresa va a facturar 1.400. O, como persona natural, yo soy el socio de la empresa, entonces la empresa va a facturar 1.400 y la persona natural otro tanto. O yo soy socio de 5 empresas, pues que ellas facturen y adicionalmente yo también facturo y pues cada uno va a fraccionar la base. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo la ley? Nos dijo, los socios de una o varias empresas inscritas para el cumplimiento del requisito de ingresos, se consolidará la totalidad de los ingresos a prorrata de la participación de las empresas. Entonces, si a mutuo propio la persona natural tiene 500 millones de pesos de ingresos, pero adicionalmente es socio de una empresa en la que tiene un capital o tiene una participación mejor del 50% y esa empresa obtuvo 500 millones de pesos del año anterior, pues para efectos de la conciliación, si yo soy dueño del 50% de las acciones, pues mis ingresos son 750 millones. Lo que está tratando de hacer es que no se eluda, o mejor, se acojan a este sistema con el fin de eludir la tributación real de los beneficiarios, en últimas de las compañías que somos las personas naturales. Estarían evadiendo y buscando una carga tributaria mucho más sencilla, más simple. Entonces, y como el sistema, como lo decíamos al comienzo, lo que está buscando es que los informales se formalicen y está tratando de facilitarle la vida a los informales para que se formalicen y empiecen a tributar. Bien, tampoco podrán pertenecer al sistema los socios con una participación superior al 10% de una o varias empresas no inscritas. Esto también puede suceder. La empresa no se inscribe, pero el socio sí se inscribe con el fin de acceder al sistema, pero si tiene una participación superior, pues la norma le está diciendo, no señor, usted no es, digamos que una persona informal, ni candidata para que pueda acceder a este beneficio. El socio, persona natural, gerente o administrador de otras empresas o sociedades deben consolidar los ingresos propios con los de las empresas, ¿sí? Hay algunas personas que son administradores o gerentes de 2 o 3 sociedades y aparte de eso, pues allí pueden generar algún tipo de ingresos por honorarios, porque como vamos a ver, si alguna persona natural tiene alguna relación laboral o reglamentaria, no puede acceder al sistema, así esté desarrollando una actividad paralela, por ejemplo, de consultoría. Entonces, aquí están diciendo, mire, si a usted le están pagando por honorarios como administrador, socio o gerente, y adicionalmente usted presta servicios de consultoría, de revisoría fiscal, pues usted tiene que, para efectos de determinar si accede al sistema, pues sumar todos sus ingresos. Yo quisiera ser de esos contribuyentes, qué carambas, tendría que ganarme 2.800 millones de pesos en esas 3 operaciones al año.
para poder, feliz que me rechazaran del sistema, si me estoy ganando 2.800. ¿Sí me están entendiendo? O sea, de todos modos, dentro de los tres tendrían que sumar 2.800 millones para decirme no accede al sistema o más. Entonces, yo creo que más quisiéramos nosotros ganarnos al año esa cifra. O sea que, de todos modos, yo creo que salvo unos cuantos, los demás sí clasificaríamos para pertenecer a este sistema. Bien, ¿qué debe hacer entonces? Digamos que ya determinamos quiénes son los sujetos pasivos. Entonces ya hablamos digamos de que el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable, que es de lo más sencillo de determinar. Continuamos con el sujeto pasivo, nos falta hablar de la tarifa. Pero en relación con el sujeto pasivo de cumplir con algunas obligaciones, como es la de estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal. Para poderlo, y seguramente que se va a instrumentalizar un procedimiento en la DIAN para poderse inscribir. Toda la mañana tuve la gente, digamos, que nos colaboran, llamando a la DIAN y allá les dije, llamen, textualmente esta mañana les dije, llamen y digan que nos vamos a inscribir en el régimen simple, porque necesito saber qué está diciendo la DIAN para poderlo transmitir. Pues no le tengo buenas noticias porque la DIAN todavía no tiene nada. Ahí me contestaron, la DIAN dice que todavía no tiene el formato, no tiene el formulario y todavía no tiene determinado el procedimiento. ¿Esto qué nos va a permitir? Que mientras tanto, pues vamos a ir haciendo los análisis. Yo tengo preparado ahí unos ejercicios como una simulación para que a ustedes les sirva de guía de si les conviene o no les conviene a algunos o a sus clientes vincularse a este sistema. Pero si salen esta tarde o mañana por la mañana y consultan la página de la DIAN, no está el formulario, van a decir, no, ya hablaron carreta y eso fue la DIAN lo que lo mandó allá a vender su producto. No, se debe hacer, pero desafortunadamente todavía no está. Bien, el procedimiento, estar al día con el pago del sistema de la seguridad social y bueno, esto nos va a ayudar para quitarnos de encima la UGPP. Porque es que, aparte de la DIAN, pues tenemos una que yo creo que ha resultado más eficiente que la propia administración de impuestos para el recaudo. Porque ahí sí no le escapó fue nadie. Y han llegado hasta el rincón, pues, el último rincón del trapecio amazónico, cobrando la seguridad social, sobre todo de los trabajadores, de nosotros, los que trabajamos de alguna manera, prestamos servicios independientes, ¿no? Pero bueno, ya casi todos estamos dentro del sistema pagando la seguridad social. Pero fue mucho el recaudo que se hizo aquí, nos dicen tiene que estar al día. Estar debidamente inscrito en el simple, o sea que pues como no nos podemos inscribir, tenemos que estar atentos, quien lo decida, por lo menos durante este mes, para hacerlo. Y una importantísima que tiene que ver con lo que la charla de Eric relativa a Eurofis, y es que es obligatorio ser facturador. Y es que para todos se volvió obligatorio, porque todos los contribuyentes responsables del IVA pues van a ser facturadores, o son obligatoriamente facturadores electrónicos. Y para este también se crea la necesidad de ser facturador electrónico y exigir la factura electrónica. Que de aquí no se salvó nadie de la factura electrónica. No podrán ser sujetos pasivos las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Ustedes ya tienen claro que un establecimiento permanente, digamos que para contrastarlo es el equivalente a una sucursal de una compañía extranjera. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Las personas naturales residentes en desarrollo de su actividad que configuren un contrato de realidad laboral
legal y reglamentario. Les explicaba. Si, por decir algo, Humberto Ricaurte, que es empleado de la firma Ricaurte Consultores, que ya con ese solo hecho ya no puede, porque tiene, a pesar de que no es un contrato real, que tenga todos los elementos del contrato de realidad, sino que es un contrato real laboral, ya no tiene la capacidad de que, si adicionalmente está facturando servicios a título personal, de pertenecer a este régimen simplificado. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan una relación laboral con el contratante, las filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas naturales, jurídicas, nacionales y extranjeras, y este 6 es muy importante, las sociedades que sean accionistas, fideicomitentes, beneficiarias de otras sociedades o entidades en Colombia. Entonces, si la sociedad es socia a su vez de otra sociedad, esa sociedad matriz no puede pertenecer. Pero digamos que no la llamemos subordinada. Si digamos que esa que es receptora de esa inversión, no, a su vez no es socia de más sociedades, sino que ¿quiénes son los dueños? El socio A y el socio B. Entonces el socio B tiene pues como socio al socio A y unas personas naturales. Ese, si no tiene adicionalmente inversiones en otras sociedades, sí puede pertenecer al sistema. Pero el accionista, la sociedad A, por ser socia de la sociedad B, pierde la posibilidad de pertenecer al sistema. Bueno, ¿quiénes no podrán definitivamente pertenecer al régimen? Las entidades del sector financiero que tengan como desarrollo del objeto social el microcrédito, y en el B, los que se dediquen a las actividades de gestión, intermediación financiera, intermediación de activos, importante, arrendamientos. La regla general es que ninguno de los contribuyentes que obtengan rentas pasivas como arrendamientos e intereses, que esa sea su actividad, el ejercicio de su actividad, podrá pertenecer al régimen. Los que presten servicios de factoring, de servicios de asesoría financiera, pero esto es dedicado al sector financiero, más respecto a la inversión en carteras colectivas, en títulos valores, no a la asesoría financiera que podemos prestar nosotros los contadores. No nos vamos a confundir con ese tema. Bueno, los que se dediquen a la generación, transmisión y comercialización de energía, la fabricación e importación de automóviles, quienes se dediquen a la importación de combustibles, de armas de fuego. Yo creo que esas son las más importantes. A quienes se dediquen de manera simultánea a una de las anteriores y a una de las actividades que se clasifican. Entonces, si hacemos una combinación, pensaba que, por ejemplo, algunos de los profesionales independientes pueden tener otros ingresos por rentas pasivas. Entonces, digamos que algunos contribuyentes, la manera más fácil de invertir, por ejemplo, es en finca raíz. Vamos a invertir en finca raíz los excedentes de los honorarios que percibimos. Hasta no invertir en finca raíz con el objeto de dar en el arrendamiento, podemos clasificar. Pero si por el hecho de ejercer la actividad que se clasifica como es la que prestamos nosotros, la de una renta de trabajo, la de una consultoría, adicionalmente percibimos rentas pasivas, arrendamientos, pues perdemos la posibilidad de pertenecer al sistema. Perderíamos la posibilidad de pertenecer al sistema. El accionista de la empresa sí cabe porque es que estamos hablando de cuando dijimos acá, pero dice las sociedades, dice las sociedades que sean accionistas, entonces de otras sociedades. Entonces, si yo como persona natural soy el que estoy participando, clasifico, pero si la que es accionista de la empresa de energía es otra sociedad,
no podría clasificar. Pero las personas naturales que son accionistas de la empresa de energía sí pueden acceder al sistema, a este sistema. Pero los porcentajes a los que yo hice referencia era la persona natural, pero para efectos de determinar el monto total de los ingresos para saber si puede acceder o no puede acceder. No tiene nada que ver con que lo que decíamos, no soy, el ejemplo que decíamos es, la persona natural tiene participaciones superiores al 10% en la empresa de energía, vamos a ponerlo así. Y la empresa de energía, pues por obvias razones, no va a ser del régimen del impuesto simple. Pero si, como tengo ese 10%, tengo que tener en cuenta mi proporción dentro del monto total de los ingresos de la energía para saber si sumado con los míos no sobrepaso 2.800 millones de pesos. Eso era lo que yo quería decir. Si no lo sobrepaso, no lo sobrepaso. Entonces, si no lo sobrepaso, puedo pertenecer al régimen. Bien. También a la actividad inmobiliaria que pues son intermediarios no solo en la venta sino en el arrendamiento. Agencias no podrían participar al sistema. Esto que estamos mencionando pues es lo que dice la ley. Igual tendremos que estar atentos porque es que mire que sale la ley y todavía la ley, el legislador no alcanza cuando están allá discutiendo en el Congreso y cuando presenta el gobierno nacional, digamos que no pueden manejar todos los... La mente no alcanza a manejar toda la casuística que da la vida real de los negocios y la cotidianidad. Y eso lo vemos siempre. Muchas veces se dicen cosas que sobran y se dejan de decir muchas. Y tanto que la Corte Constitucional, si uno mira últimamente, lo que se ha pronunciado es cuando se presentan las demandas de inconstitucionalidad, termina declarando todo constitucional, pero produciendo sentencias moduladas, es dándole bajo la interpretación de qué. Entonces, por ejemplo, hablando de las sentencias moduladas, la que salió, la C-120 del año pasado, que a todos nos sirve. Ustedes recuerden que los profesionales independientes o los trabajadores, los que percibimos rentas de trabajo, tenemos un limitante para efectos de las rentas exentas del 40%, ¿no? Que para efectos de la depuración que se trae, que son los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta, a eso se calculaba un 25%, y después yo podía solicitar unas deducciones, que yo las llamaba las deducciones fiscales, y unas exenciones, pero con un límite del 40%. ¿Sí estamos bien? Bien, resulta que esa sentencia y no se podía más. No se le reconocían a nosotros los que trabajamos de una manera independiente las expensas necesarias, los otros costos y deducciones, entonces quedamos en nada. Hasta ahí llegamos. Digamos que quedamos tal cual un trabajador con vínculo laboral. ¿A usted no les parecía que le faltó algo a la ley? Es decir, que ahí sí se estaba rompiendo el principio de equidad vertical, porque es que nosotros tenemos que incurrir en unos costos adicionales, diferentes a los del trabajador que tiene un vínculo laboral. Tenemos que pagar una oficina, tenemos que tener de pronto a alguien que nos colabore, o algunas personas que nos colaboren, tenemos que incurrir en los gastos de papelería. Pues, ¿qué dijo la Corte? Sí, señor, se le quedó ese pedacito por fuera de la ley y los trabajadores independientes pueden solicitar las expensas necesarias, el famoso artículo 107. Y eso sí que es bien importante con esa sentencia, con la C-120 del año pasado. Entonces, mire que seguramente que no solo irán a salir, vayamos a tener jurisprudencia, sino que pues vamos a tener que estar atentos, sobre todo porque esto es un impuesto nuevo y apenas estamos arrancando. Es un impuesto nuevo en el que tendremos que tener algunos decretos reglamentarios y seguramente que
abundante doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es que el monotributo se acaba. Sí, nació muerto. Alguien me decía que 6 se inscribieron, 10. O sea, y nosotros votamos corriente en las charlas con ese monotributo. Perdimos el tiempo. ¿No? Pero bueno, ojalá que no nos salgan con una de esas, porque es que se ha vuelto repetitivo. Bueno, preparémonos para la otra mitad de la reforma, ¿no? Porque recuérdense que con esta reforma no se alcanzó la meta y supuestamente llegamos hasta el 50% de la meta. O sea que vamos a estar esperando el otro pedazo de reforma. Bien. Quienes se dediquen de manera simultánea a cualquiera de las actividades y otra diferente a las sociedades. Esto también siempre ha sido digamos que las escisiones, la creación de sociedades a través del mecanismo de la escisión siempre ha sido como un mecanismo de ilusión. Entonces están diciendo, mire, todas las escisiones que pueden resultar por efectos de fraccionar el ingreso no serán tenido en cuenta. Esto es una norma copiada del anterior impuesto a la riqueza. Ahorita no está porque el impuesto a la riqueza es para las personas naturales, naturales, y la persona natural no puede escindir. Pero hasta el año 2017, que estuvo para las personas jurídicas, ese impuesto a la riqueza también les prohibía, desde cuando nació, que fue en el 2015, no aplica para las sociedades que se hayan escindido. Es decir, fraccionaban la base del impuesto a la riqueza. Es lo mismo que están diciendo acá. No aplica para quienes se hayan escindido porque se está fraccionando la base del ingreso. Bueno, la transición para los entes territoriales, como les decía yo, es que tienen plazo hasta el 19 de diciembre, 19 de diciembre del 2019, 31 de diciembre del 2019, a los consejos municipales, me va a tocar ponerme las gafas, 31 de diciembre del 2019 a los consejos municipales, a los entes territoriales, para proferir los acuerdos de tarifas únicas aplicables a este régimen. Yo les decía desde un inicio, pero eso no quiere decir que no podamos aplicarlo. Pues ya se va a poder aplicar. Y tendremos que arrancar de esa manera. Bien, las tarifas. Se crearon 3 clases de tarifas dependiendo de la actividad económica. Entonces miremos a ver qué tarifas tenemos. Tenemos que, de nuevo, para los minimercados, micromercados y peluquerías, esta es la tarifa, y mire que es una tarifa que no es marginal como la tarifa del impuesto a la renta. ¿Recuerdas que la tarifa del impuesto a la renta es marginal en personas naturales, y entonces le dice el 19% más tantas VTs y trae su fórmula? Aquí es sencilla. Mire, si es alguna de estas actividades, hasta 6.000 VTs anuales, es decir, que hasta 205 millones de pesos de ingreso anual, es una tarifa del 2%. A mí me parece muy buena. Desde esa perspectiva, miren que sí es rentable para los contribuyentes pertenecer. Miremos a ver, el segundo rango llega hasta 514 millones de pesos, y para una peluquería, me parece, o para un peluquero, es una maravilla. 514 millones con bueno, si me escucha Norberto o alguno de estos, pues de pronto dirá que estoy loco, que tiene que ser más. Pero miren que 514 millones de pesos al 2.8. Pero yo como que me voy a volver de alguna de estas actividades, porque es que la verdad que se vuelve muy rentable desde la perspectiva de la tributación. Entonces aquí sí tendrán que entrar. Hasta 30.000 VTs